Las primeras palabras de mi bebé me han dejado totalmente paranoico. Sé que es un cliché, pero desde que nació Arthur he querido que dijera papá. Papá, papá o incluso papá también serían geniales. Cualquiera o todos los anteriores. No sé cuándo comenzó mi obsesión. Probablemente fue en el momento en que Ari salió disparado del canal de parto. Supongo que algo en tu primer hijo te cambia la cabeza. Aquí estaba yo pensando en el fútbol, en hacerme un cambio de aceite y en lo que había para cenar. Luego, menos de 24 horas después, vuelvo a casa con Hannah y un pequeño humano nuevo en sus brazos. Y fue entonces cuando me concentré únicamente en conseguir papá. Por supuesto, Hannah estaba igualmente ansiosa por escuchar mamá, y eso suele ser lo primero. Las M son más fáciles de decir para los bebés. Aún así, existía la posibilidad de que Dada pudiera conseguir esa victoria remontando. Con suficiente preparación, estaba convencido de que podía lograrlo. Primero, Ari tardó semanas en aprender a dormir, comer y adaptarse a la vida fuera del útero. Cuando empezó a gorgotear y balbucear, la carrera había comenzado. Papá, dije papá. Yo diría que a solo unos centímetros de su rostro radiante. Belababababal, respondía Ari. Pasaron los días y las semanas. Analizaba cuidadosamente el tiempo en familia, intercalando la petición ocasional de mamá de Hannah con un aluvión de di papá, 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 papá. Belababababal. El pequeño estaba haciendo lo mejor que podía. Pasaron meses en la vida de Ari, cuando finalmente supimos su primera palabra real. Bicho. ¿Bicho? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Fue esa su primera palabra? Hannah había preguntado, igual de confundida. No. Eddie, di, papá, o, mamá, por nosotros. ¿Puedes hacerlo? Error, chilló Ari. Hannah y yo compartimos una mirada perpleja. ¿Le enseñaste eso? No. ¿Lo hiciste? Por supuesto que no. Debe estar en uno de sus juguetes o canciones. Eso es tan extraño. Pero el bicho no arruinó nuestra fiesta. Hannah y yo celebramos el bicho casi con el mismo fervor que podríamos tener mamá o papá, ocultando hábilmente nuestra consternación por el bien de Ari. Y todavía estaba decidido, más que nunca. Ese fin de semana, estaba haciendo saltar a Ari sobre mi hombro, tratando de que durmiera un poco entre nuestras prácticas de vocabulario. Bicho, balbuceó Ari inequívocamente por 15ª vez esa semana. Sí, deporte, te escucho. Insecto. Bicho, dijo Ari de nuevo. Y no te digo nada, Ari estaba acercándose a uno de esos bichos que ves deslizarse por el suelo de vez en cuando. Creo que se llaman escarabajos de las alfombras. Y, por supuesto, son totalmente inofensivos. No tengo idea de cómo lo vio, pero ahí estaba. Bicho. Lo deseaba con todas sus fuerzas, retorciéndose en mis brazos, estirándose y ahora recién despierto. Está bien, Ari, está bien. Lo dejé arrastrarse hasta el escarabajo, que no tenía prisa por escapar. Bicho, 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 recitó Ari, más emocionado que jamás lo había visto. Sí, chico, bien. Bicho. Creo que en realidad es bastante impresionante que haya identificado eso. Casi logro tomar mi teléfono para grabarlo, pero fue entonces cuando comenzó su arrebato. Arror, arror, arror. Me acerqué a Ari mientras su voz se hacía más fuerte, probablemente la más fuerte que había escuchado fuera de su llanto rutinario. ¿Quieres que yo? Tortazo. Bicho. Ari mató al escarabajo con el puño cerrado. Caray, Ari. Se quedó mirando el desastre que había hecho y chilló más fuerte, celebrando su victoria. Lo levanté y lo llevé al fregadero. Hannah no estaría contenta si encontrara tripas de escarabajo en sus manos. Asterisco, asterisco, asterisco. Ari no había dicho insecto desde que mató al escarabajo de la alfombra. De hecho, tiene una palabra nueva. Coco. Si no te diste cuenta, no son mamá ni papá, pero está cerca. 2 sílabas. Repetitivo. Creo que ya casi llegamos. Coco. De alguna manera, Ari captó el nombre de nuestro chihuahua. Debe habernos escuchado decirlo en algún momento, o tal vez las C son más fáciles de pronunciar para Ari que las M o D. Coco es bastante mayor y apenas puede ver u oír, por lo que el niño que grita su nombre probablemente sea tan desconcertante como lo es para Hannah y para mí. Aunque es algo lindo. Sin duda, los dos han formado un vínculo único.
Como ese corto de Pixar que fue antes, bueno, en realidad olvidé con qué película lo combinaron. Eddie llama a Coco, y Coco normalmente se acercará a unos pocos metros. Eddie aclama, Coco, una y otra vez y luego se agota. Luego, el ciclo se repite un par de horas más tarde, después de una inevitable siesta. Además de la segunda palabra de Ari, se ha vuelto más móvil. Ahora gateará y jugará con su comida. Significa que podemos dejarlo saltar alrededor de su cuarto de niños, permitiéndonos a Hannah y a mí hacer las tareas del hogar, siempre que uno de nosotros esté mirando. Al menos, pensamos que ese era el caso. Era un domingo por la tarde. Yo estaba medio viendo fútbol mientras Hannah salía de compras. Cada pocos segundos, controlaba a Ari y me aseguraba de que se estuviera divirtiendo, que no se metiera en problemas y demás. Pero tarde o temprano tenía que ir al baño. Literalmente me tomó 2 minutos, tal vez menos. Coco, coco, coco. Coco. Habían pasado unos días desde que Ari tuvo un estallido de coco así. Se escuchó en toda la casa. Regresé a la sala de juegos lo más rápido que pude y, cuando llegué allí, entendí por qué Ari había estado chillando tan extasiado. Coco estaba muerta. Asterisco, asterisco, asterisco. Enterré a Coco cuando Hannah llegó a casa esa noche. Estaba destrozada. Amamos a ese perrito. Después de un buen llanto y un mini funeral, abrimos una botella de vino y estábamos tratando de decidir qué ver en la televisión. Entonces, ¿acabas de encontrarlo?, preguntó Hannah, finalmente capaz de hablar de ello. Sí. Coco simplemente tomó una siesta y no se despertó. Eso es lo mejor, dijo. Supongo que esperábamos eso tarde o temprano. Totalmente. Realmente estaba allí en años. Hannah suspiró y buscó el sitio de transmisión con el control remoto. ¿Puedes traernos palomitas de maíz o algo así?, ella preguntó. Seguro. Miré por encima del hombro una vez más antes de salir de la habitación. Ella no sospechaba en lo más mínimo. Por respeto a la aprensión de Hannah, y tratando de evitar una verdad bastante espantosa, le había ahorrado los detalles. Había mentido abiertamente. Las imágenes pasaron por mi mente mientras combinaba maíz servido con snowcaps. Coco no había fallecido mientras dormía. Cuando regresé de mi descanso para ir al baño del mediodía, Coco había logrado saltar la valla de seguridad infantil de Ari, lo que supuse había provocado el arrebato de Coco. Al volver a cerrar la puerta, giré la esquina y encontré a Ari todavía chillando en la esquina. Coco estaba envuelta en sus diminutos brazos. ¡Coco! Eddie chilló. El niño pequeño estaba exprimiendo la vida del pobre animal. Grité, horrorizado al ver todo eso. Y hice lo mejor que pude para detenerlo. Pero llegué demasiado tarde. Para cuando llegué hasta Ari y separé a Coco de su agarre, el cachorro se había quedado inerte. Ari. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? La respiración de Ari se hizo más lenta. Él me miró y solo sonrió. Coco. Ari respondió. Puse a Ari en su cuna para que tomara una siesta, enterré a Coco y borré todas las imágenes de nuestras cámaras interiores. Todavía no lo había procesado, la verdad. Eddie mató al insecto fue una casualidad, pero esto fue extraño. Simplemente nunca había oído hablar de algo así. Cariño. Ven aquí. Casi terminado, llamé por el pasillo, dándome cuenta de que había pasado demasiado tiempo con trastorno de estrés postraumático. Ahora. Dejé todo y corrí de regreso a la sala de estar, mi pulso se aceleró de repente. ¿Estás bien? Hannah sostenía a Arbor en sus brazos, con una sonrisa gigante en ambos rostros. Dilo, bebé. Dilo de nuevo. Vamos. Miré a Ari, confundida. Nuestros ojos se encontraron. Papá. Hannah jadeó. No puedo creerlo. Esa es su tercera palabra, ella celebró. Me quedé boquiabierta. Y añadió, oh, estoy tan celosa. Tienes mucha suerte. Papá, papá. Yo también debería haberme sentido eufórico, pero por dentro lo único que sentía era terror. Papá. 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 Él lo está diciendo. Wow. El niño extendió sus brazos hacia mí. Dijo papá y eso quiso decir de alguna manera, en algún momento desconocido. Yo iba a ser el siguiente.